Muchas gracias, Belén. Gracias por esa introducción. Tomar en cuenta que hoy cerramos un ciclo importante en Cantán. Hoy terminamos con el- el- lo que son la campaña de la 45001. Bien, lo cerramos específicamente con el ciclo PDCA, ¿vale? Eh, Evidentemente estamos atentos a todos sus comentarios, a sus recomendaciones, sus consultas, para que podamos en adelante pues seguir ofreciéndoles contenido de mucha utilidad para todos ustedes. La semana que viene comenzamos una campaña importante que es la de sistemas integrados de gestión. Vamos a empezar a hablar de cómo se hace la transformación digital de los sistemas integrados de gestión. Así que, pues con mucho ánimo, iniciamos este último episodio de la campaña de ISO 45001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y pues vamos a hablar de la transformación digital del ciclo de mejora continua, PDCA o PHBA si lo traducimos al español, ¿vale? PDCA sería Plan, Do, Check, Act, y en el caso del español sería planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, comentarios interesantes, pues tomar en cuenta que el ciclo PDCA se reconoce como el ciclo de Deming. No obstante, Deming lo reconocía como el ciclo de Sheward, ¿vale? Porque precisamente fue el autor original de este ciclo, ¿vale? En el libro de Deming, en el que se habla de la productividad como una solución a la crisis, pues presenta el ciclo PDCA y se lo atribuye a Sheward y dice el ciclo de mejora de Sheward, ¿vale? Más adelante, pues por uso y costumbre, como fue un libro de alta divulgación, pues lo reconocemos en la actualidad como el ciclo de Deming, ¿bien? Ese como un dato interesante en cuanto a este ciclo. Bien, estaremos hablando del capítulo 10 de la norma ISO 45001-2018, en el cual se divide por tres numerales. Está el 10.1, 10.2 y 10.3. 10.1, las generalidades de la mejora. Específicamente estaríamos hablando de la mejora continua bajo dos enfoques. Está el enfoque de resolución, que es incidentes, no conformidades y acciones correctivas, ¿vale? En este caso, nosotros reaccionaríamos ante situaciones indeseables, y el enfoque proactivo, que es el de mejora continua, que son las iniciativas de mejora para incrementar la capacidad de la organización de cumplir con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, relacionado con los espacios seguros, los espacios de trabajo seguros y saludables. Bien. Finalmente, vamos a ver un caso práctico que es un repaso de la 45002, la 45002-2023, que nos va a permitir entender desde los ejemplos que nos presenta la 45002 el, lo que es la concepción de este punto. Bien, interesante, les recuerdo que al asistir a estos eventos, pues estamos recibiendo una formación relacionada con la 45002-2023, lo cual es una formación de punta. Estamos hablando de lo más novedoso en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto acompañado con la transformación digital, que la transformación digital es un paso necesario para la evolución de las organizaciones. Bien. En cuanto a las generalidades, el apartado 10.1 de la norma ISO 45001-2018, nos encontramos que la organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense que aquí aparece un término muy importante que es el de oportunidades de mejora. Bien, eh, ayer compartíamos en la Escuela Europea de Excelencia con un profesor que nos explicaba la diferencia que existe entre las oportunidades
y las oportunidades de mejora. Bien, esas oportunidades que se hablan en el punto 6.11 de la 45001, está hablando de las oportunidades de carácter estratégico, ¿sí? Las que están con riesgo y oportunidades. Y las oportunidades de mejora tienen que ver con oportunidades de carácter operativo, ¿sí? Es como vamos a mejorar la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para propiciar espacios de trabajo seguros y saludables. Bien, esa aclaratoria es muy importante porque hoy vamos a ver la transformación digital en la cual vamos a hablar de las oportunidades de mejora y no de las oportunidades que están en riesgos y oportunidades. Bien, otro punto muy importante que es lo que es una oportunidad de mejora específicamente tiene que ver con un análisis situacional. El análisis situacional es, vamos a poner el caso, que esto sea una, un plano cartesiano, ¿vale? Aquí voy a poner una curva de crecimiento de una organización y aquí voy a poner la situación deseable, ¿bien? Está la situación deseable, ¿vale? Y podemos tener dos situaciones, ¿vale? La situación real, ¿bien? La cual está a una distancia específica de la situación deseable, lo cual es una oportunidad de mejora. A esta la vamos a llamar situación real 1 y estamos también en una situación que en este caso sería una situación eh, es negativa, queremos mejorar para llegar a la situación deseable, y la situación real segunda, vamos a ponerla aquí, situación real 2, es que nosotros estemos sobre la situación deseable. Bien, por lo tanto, la situación real 2 implica que vamos a plantear una situación deseable 2, ¿vale? Vamos a poner esta situación deseable 1, porque ya estamos sobre ella, ya estamos sobre la situación deseable 1. Por lo tanto, esto también es una oportunidad de mejora. Bien, en este caso es una oportunidad de mejora para poder cumplir con los requisitos y este caso es una oportunidad de mejora para superar los requisitos. Bien, en este caso, en este lado vamos a tener lo que son incidentes y no conformidades y de este lado vamos a tener lo que son las iniciativas de mejora. Es decir, acá en esta sección vamos a hablar de 10.2 de la norma y aquí vamos a hablar de 10.3. Bien, eso es muy importante porque normalmente, voy a ver si puedo cambiar de color. Voy a cambiar de color aquí a un azul que contraste. Normalmente, cuando vemos sistemas de gestión con pocos niveles con un poco nivel de, de madurez, normalmente se quedan con esta parte. ¿Sí? Esto es un nivel de madurez bajo. Bien, cuando es un sistema de gestión ya con un nivel de madurez mucho más alto, pues se orientan a estar en esta situación que está aquí, en encontrar oportunidades de mejora para incrementar capacidad. Entonces, nos tenemos que ubicar en una o en otra situación, lo que es normal que empecemos siempre con la resolución de problemas, es decir, que tengamos un sistema muy reactivo, pero que tenemos que esforzarnos para llevarlo a un sistema más proactivo. Por lo tanto, tenemos que tener soluciones para la parte reactiva y tenemos que tener soluciones para la parte proactiva. Y eso es lo que vamos a ver en la parte práctica. Muy bien. Entrando en 10.2, es decir, la reactiva, nos encontramos que están los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Fíjense que la norma ISO 45001 hizo un gran conjunto que se llaman incidentes, ¿vale? Entre los incidentes están relacionados los casi incidentes o los casi accidentes y los accidentes, ¿vale? Puede ser que no haya daño a la persona con pérdida de tiempo, pero al tener el potencial de daño,
pues ya lo podemos convertir en un incidente. Y si hay, por supuesto, daño a la persona que genere una pérdida de tiempo, se considera también un incidente. Entonces, los incidentes es un conjunto bastante grande, ¿vale? Y a todos se le tiene que dar el mismo tratamiento, haya pérdida o no haya pérdida de tiempo. Evidentemente, hay un principio de proporcionalidad en los sistemas de gestión en los cuales si hay una pérdida de tiempo, un accidente con pérdida de tiempo, pues nos vamos a tener que enfocar en tomar las acciones correspondientes a esa proporción, ¿vale? Si hay un incidente que está relacionado con un casi accidente, pues por supuesto también tomamos acciones en esa proporción, ¿vale? Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Fíjense que aquí aparece una palabra importante, la palabra procesos, ¿ven? Y este proceso es el proceso de mejora, ¿vale? ¿Qué hace el proceso de mejora? Informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. ¿Qué significa que vamos a determinar y gestionar los incidentes? Determinar es poder identificar y analizar la magnitud del incidente y la no conformidad, y gestionarla es tomar acciones inmediatas, analizar la causa raíz y tomar acciones correctivas hasta su determinación de la eficacia. ¿Bien? Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de abordar lo que son los incidentes y no conformidades. Bien, dice que cuando suceda un incidente o una no conformidad, bien, esto también es muy importante. La no conformidad es el incumplimiento con un requisito. Bien, el incumplimiento con un requisito se puede dar, por ejemplo, cuando una organización no está ejecutando adecuadamente un control. Voy a poner el caso más simple, por ejemplo, en una organización que tengan decidido que uno de los controles que tienen que establecer es el uso de equipos de protección personal y que regularmente no lo esté cumpliendo, ¿vale? Eso es el incumplimiento de un requisito y en consecuencia es una no conformidad. Bien. Una de las fuentes principales de no conformidad son las auditorías. En el módulo de auditoría, en el capítulo donde hablamos de auditoría, pues hablamos extensamente de lo que son las no conformidades, ¿bien? Porque estos son resultados de auditoría. Pero no es la única fuente. Tenemos que considerar que la organización tiene otras fuentes, como por ejemplo los indicadores de gestión, la revisión por la dirección, la evaluación de cumplimiento legal, la evaluación por parte de las partes interesadas, las evaluaciones internas. ¿Bien? En este caso, las evaluaciones internas por medio de la contribución de los trabajadores, y en este caso, para ello tenemos lo que es el proceso de consulta y participación de los trabajadores. ¿Vale? Los trabajadores nos aportan información para saber si existen oportunidades de mejora, en este caso, relacionada con no conformidades, para poder activar este proceso. ¿Bien? Lo primero que tenemos que hacer ante un incidente de una no conformidad es reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y según sea aplicable. Aquí es donde sale lo que es la proporcionalidad. Evidentemente, si en un incidente tenemos a una persona herida, pues yo tengo que reaccionar ante esa persona herida para poder darle los primeros auxilios. No puedo decirle, detente, que mientras que estás sangrando, yo voy a hacer un análisis de causa, voy a reunirme con un comité, vamos a decidir qué vamos a hacer. No, 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 no. Tenemos que abocarnos a responder ante esa situación que estamos observando, que es una situación crítica, ¿vale? En el caso de las no conformidades, lo mismo. Si yo observo que, para ponerla simple, con el caso de que no estamos utilizando los equipos de protección personal, pues no puedo esperar a que se materialice un accidente, que se convierta en un incidente, debido al no uso de los equipos de protección personal, porque si no, entonces estaría exponiendo a los trabajadores y no tendríamos espacio de trabajo seguro y saludable, ¿vale?
Hay que recordar que también los incidentes o también lo que son las enfermedades laborales se consideran incidentes en la 45.001/2018, ¿sí? Así que si una persona no utiliza equipo de protección personal y sufre un accidente, es decir, o está expuesta a un incidente, pues en este caso es precisamente consecuencia al no uso de ese control o la ineficacia de ese control. Pero si se enferma, lo mismo, ¿no? Si una persona se enferma por el no uso de un equipo de protección personal, pues también hay que considerarlo como un incidente. Bien. Eh, y en este caso tenemos la condición, según sea aplicable, donde me dice tomar acciones para controlar y corregir el incidente de la no conformidad, que es la acción inmediata. Bien. En este caso, la organización debe tomar acciones inmediatas, es parte de su reacción ante la no conformidad. Una vez que yo reaccione para, por ejemplo, establecer para poder darle los primeros auxilios a una persona que haya sufrido un incidente, pues también tenemos que tomar acciones para corregirlo. Corregir implica es actuar directamente sobre la causa inmediata. Bien. La otra reacción es hacer frente a las consecuencias. Las consecuencias, por ejemplo, si se trata de un incidente, es informar a las partes interesadas, incluyendo a los entes reguladores, que este incidente ha ocurrido dentro de mi organización, ¿vale? Y que nos hacemos responsables sobre ella. Esto no hay duda que tenemos que hacerlo, ¿bien? En el caso de hacer frente a las consecuencias de una no conformidad, tiene que ver con las consecuencias, por ejemplo, del el condicionamiento en este caso de la certificación. Entonces, oye, si yo reconozco que existe una no conformidad de tal magnitud, pues yo tengo que hacer frente a esas consecuencias del no cumplimiento. Dice que evaluar con participación de los trabajadores e involucrando a otras partes relevantes la necesidad de acciones correctivas para eliminar la causa raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni prevenir en otra parte, ¿vale? Mediante, vale, aquí vamos a ver los mediantes para lo que es el análisis de causa raíz. Fíjense que aquí empieza con una palabra muy interesante, evaluar, ¿vale? Del resultado de evaluar puede ser que por consenso entre los trabajadores y otras partes involucradas relevantes es que no tomemos acciones, ¿vale? Aunque eso es poco probable que ocurra, pero está dentro de las opciones. ¿Bien? No puedo desestimar por completo una situación indeseable, en este caso una no conformidad o un incidente, y no tomar acciones. ¿Bien? Eso está en el papel como probabilidad. En la realidad es que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y si lo evaluamos, pues tendríamos que tener razones de suficiente peso como para decir, desestimo tomar cualquier acción porque asumo las consecuencias de forma irrestricta, ¿vale? Eso es poco probable que ocurra, pero fíjense que en la teoría pues puede pasar, ¿vale? Lo más común y lo más razonable es que tomemos acciones. Y en este caso, esas acciones se hace una investigación del incidente o la revisión de la no conformidad. Esa investigación nos va a traer información sobre el incidente o sobre la no conformidad. Un porcentaje importante de la solución de un incidente, una no conformidad, está precisamente en esa etapa de levantamiento de información, esa investigación en la cual hacemos inspecciones, hacemos entrevistas, revisamos cámaras de video, revisamos
lo que son los lineamientos, políticas, normas y procedimientos que tenga la organización, pues eso lo tenemos que incluir dentro de un expediente de investigación. Bien, el expediente de investigación es una forma de decirlo. Hay países que no utilizan esa expresión, será la carpeta de investigación, pero al fin y al cabo es recabar un conjunto de datos que me permitan hacer la determinación de la causa del incidente o de la no conformidad. Bien, un análisis de causa raíz, el cual se puede hacer por medio de la técnica de los 5 por qué, por Ishikawa, por lluvia de ideas, bien, existen 7 sombreros. La técnica que más nos apetezca, la técnica que esté también más adecuada y sea proporcional a la no conformidad o al incidente. Bien, la lluvia de ideas es una técnica muy sencilla y rápida de implementar, pero no sería muy recomendable para poder hacer un análisis de causa en un sistema complejo, ¿vale? Cuando son sistemas complejos necesitamos técnicas que sean un poco más ordenadas, como por ejemplo Ishikawa. Bien, en cuanto a lo que es la utilización de técnicas de análisis de causa raíz, les recomiendo que vayan a la Escuela Europea de Excelencia, donde tenemos contenido al respecto, específicamente en el Global 1. Bien, el siguiente paso es determinar de si se han ocurrido incidentes similares y si no existen no conformidades. O si probablemente podrían ocurrir. Es decir, nosotros aquí tenemos que ver la situación en la que nos encontramos y ver si en este caso puedan ocurrir otros incidentes dentro de la organización, ¿vale? Relacionados con esas mismas causas y si han ocurrido antes. En este caso, forman parte de esa investigación, puesto que nos va a permitir dar respuesta a que si esa investigación previa o si esa situación previa tuvo una resolución que fue incompleta. Bien. Si es reiterativo el incidente o la no conformidad en un proceso, hay que tener cuidado porque probablemente el análisis que se hizo anteriormente es incompleto, ¿sí? Aquí es muy importante que nosotros tengamos acciones de verificar qué es lo que ha ocurrido anteriormente y la eficacia de los controles y acciones que hemos tomado anteriormente y ver la posibilidad de que de que vuelva a ocurrir. ¿Vale? Si hay posibilidad de que vuelva a ocurrir, evidentemente nosotros ahí tendríamos que identificarlo como un peligro, el riesgo y tomar acciones inmediatas, en este caso, los controles pertinentes para esos otros procesos en donde no se ha presentado la no conformidad o el incidente. Bien. Revisar las evaluaciones existentes de riesgos para seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos según sea apropiado. Bien, es muy importante que en un proceso de planes de acción revisemos la matriz IPER, porque, a ver, si ocurrió un incidente, es probable que no hayamos hecho una adecuada identificación de peligro, evaluación de riesgos y establecimiento de controles. Eso es lo más probable, ¿vale? O también puede estar ocurriendo de que a pesar de que hicimos una buena identificación de peligro, evaluación de riesgo y establecimiento de controles, en la ejecución del control, por falta de cultura, por malas, una competencia inadecuada, por malas prácticas, por X situaciones, pues hacen que por mucho que existan controles no sean eficaces. Muy bien. Determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles y la gestión del cambio. Bien, aquí nos hace conexión con dos procesos, que es la jerarquía de controles, es decir, alimentar la matriz IPER o la matriz IPERO, como quieran llamarla, y gestionar el cambio. En este caso, gestionar el cambio porque si las condiciones actuales de trabajo han propiciado la existencia de por ejemplo, el caso de un incidente donde hay una persona que esté sangrando, que tenga una cortadura, por ejemplo, es porque resulta que no tenemos las condiciones necesarias. Por lo tanto, tendríamos que revisar la jerarquía de controles. Eventualmente podemos estar identificando que es que el trabajador se saltó
todos los límites de control que nosotros le establecimos y por lo tanto falló el control más relevante en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que son los líderes, ¿sí? Mucho cuidado, porque muchas veces nos dicen, es que el trabajador comete actos inseguros. Bien, mi pregunta, usted líder, como líder de ese trabajador, ¿cómo lo ha motivado para que se dé cuenta de esos actos inseguros? ¿Bien? O esas condiciones inseguras. Siempre, siempre, siempre esto recae en el líder. Mucho cuidado porque el líder es un responsable objetivo de la integridad de los trabajadores. Bien, si un trabajador comete una imprudencia, pues, ¿qué hiciste tú, líder, para que ese trabajador sea consciente de que al cometer esa imprudencia expuso su integridad? Bien, esa es una visión bastante mm, controversial, pero es una posición que yo avalo por completo y que cuando observamos los distintos incidentes y no conformidades que llegan a nuestros casos, a los casos que nosotros analizamos, generalmente hay una falla de liderazgo, ¿vale? Y pocos la destacan. Bien. Luego está lo que es evaluar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se relacionan con los peligros nuevos o modificados antes de tomar las acciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos tomando una acción, es decir, cuando estamos en esa etapa de actuar del plan, do, check, act, el actuar implica que se va a hacer una modificación, se va a hacer un cambio dentro de la organización. Hay que considerar que ese cambio de la organización, no sé, por ejemplo, instalar una guarda para que la cuchilla que cortó al trabajador que está sangrando, pues no vuelva a tener contacto con el trabajador. Vale, perfecto. Al instalar esa guarda se pueden identificar nuevos peligros. Tropezado con, por ejemplo, golpeado por. Esa, ese análisis lo tenemos que hacer constantemente. Bien, y también lo que estamos hablando es de las modificaciones antes de tomar las acciones. En este caso, las modificaciones tienen que ver con el control de cambio porque vamos a insertar nuevos elementos a la organización. Y esos nuevos elementos normalmente tienen que ver con tecnología, personas, espacios de trabajo, niveles de iluminación, niveles de ruido, etcétera, etcétera. Es decir, cambiamos las condiciones de trabajo. Revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas. Bien, nosotros tenemos que hacer una revisión de la eficacia. Una acción correctiva puede ser más o menos eficaz, pero siempre tenemos que llegar a esa conclusión. Mucho cuidado con eso porque es quizás una de las etapas que más se les olvida a los implementadores en materia de mejora continua. Bien. Y si fuera necesario, hacer cambios en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, modificaciones desde la política, nuevos objetivos, o también podríamos estar hablando de nuevos controles o métodos para hacer identificación, evaluación de riesgo. Muy bien. En cuanto a esos incidentes o no conformidades, dice que las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas. Bien, en este caso está el principio de proporcionalidad. Nosotros no podemos estar maquillando resultados ni minimizando la- l- eh, un incidente, por pequeño que sea, porque al final esto nos puede jugar en contra en cuanto a asegurar esos espacios seguros y saludables, espacios de trabajo seguros y saludables. ¿Sí? La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza del incidente o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, en este caso, contar con una ficha o un registro de las no conformidades y las acciones tomadas y los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia. Es decir, tenemos que contar con un registro que nos permita decir si fueron eficaces o no esas acciones que se tomaron y esas acciones evidentemente tienen que dar respuesta a las 5WH. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Bien, luego
nos dice que la organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores pertinentes y cuando existan a los representantes de los trabajadores y otras partes pertinentes. En este caso, tenemos que considerar que el resultado de estas investigaciones, el plan de acciones y los cambios que hayamos hecho, pues son de interés para los trabajadores porque al final son ellos los que estarían expuestos a esos espacios de trabajo seguros y saludables. Informar e investigar incidentes sin retrasos indebidos puede permitir que se eliminen los peligros y que los riesgos de seguridad y salud en el trabajo asociados sean minimizados lo antes posible. Cuando ocurra un incidente, de hecho, la mayoría de de las legislaciones nos obligan a que reaccionemos en unos tiempos muy acotados. Si es una fatalidad, por ejemplo, en una hora. ¿Por qué? Porque nosotros, en función a que tengamos un incidente de determinada magnitud, pues al reaccionar adecuadamente, pues vamos a asegurar que ese incidente no pase a mayores. Aunque bueno, la peor condición evidentemente es una fatalidad, pero vamos, que si hay una fatalidad, si llegamos a esos extremos en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues lo menos dañino que tenemos como organización es proteger a los trabajadores que no están involucrados con el incidente y que podrían estar expuestos a esas mismas condiciones y, por supuesto, mostrar toda la disposición para poder subsanar la situación lo antes posible. Bien, con respecto a las partes interesadas, incluyendo los entes reguladores y los familiares del trabajador. Dice que la organización, ahora vamos a ver 10.3, ahora vamos a ver la parte proactiva, la parte verde de nuestro gráfico, ¿bien? Dice que la organización debe mejorar continuamente la seguridad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para, ¿bien? Entonces, acá es la mirada proactiva. Mejorar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se mejora el desempeño de seguridad y salud en el trabajo? Teniendo una mejor cultura de seguridad y salud en el trabajo, teniendo espacios de trabajo que sean confortables para la organización y esto se vea reflejado en la productividad, teniendo trabajadores que estén satisfechos con sus espacios de trabajo para lograr los objetivos que se le hayan planteado. Promover una cultura que apoye al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La cultura se refleja en imágenes, se refleja en el lenguaje, se refleja en la forma de actuar las personas. ¿Bien? La cultura es inherente a la conducta de las personas. ¿Bien? Esa cultura está en el día a día, esa cultura se percibe, esa cultura de hecho, la cultura de seguridad y salud en el trabajo es todo un paradigma porque muchas organizaciones dicen, yo cumplo con mis requisitos legales. Los requisitos legales asociados a la ley orgánica de protección de personas o la ley orgánica de prevención de riesgos laborales o de seguridad y salud en el trabajo, como le llamen en sus países, eh, y por lo tanto ya me libré de cualquier responsabilidad. Pues no, o sea, no es suficiente. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje a las personas, no solamente dentro del perímetro de la organización, sino que si nosotros llegamos a influir en esa persona para que se convierta en un embajador de la organización, que practique las mismas medidas de seguridad y salud en el trabajo simple, por ejemplo, si en el estacionamiento de la fábrica se estaciona de retroceso porque sabe que eso facilitaría cualquier evacuación, ¿cómo se estaciona en su casa? ¿Vale? Ese detalle implica que existe una cultura, ¿vale? Si cumple la misma regla o los mismos controles de seguridad que tenemos en la fábrica es porque hemos logrado ese objetivo de cambiar la cultura. Bien, y promover la participación de los trabajadores en la implementación de las acciones para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy importante, y eso es un indicador de madurez de la organización, que los trabajadores estén aportando
ideas para mejorar los espacios de trabajo. Si los trabajadores se manifiestan en cuanto a la mejora de sus condiciones de trabajo, es porque son trabajadores motivados. Si les da igual, si dicen, bueno, es que esto no va a cambiar, esto va a ser así toda la vida, pues alerta, una red flag. Nosotros como líderes tenemos que reaccionar en consecuencia. Bien. Finalmente, en 10.3 dice que la organización debe mejorar continuamente la seguridad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo para comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores y cuando existan a los representantes de los trabajadores. Fíjense que ese espacio verde que yo les dije que normalmente no se ven en las empresas que tienen bajos niveles de, de madurez en materia de seguridad y salud en el trabajo, no es no es un capricho, no es ni siquiera un deseo, es un requisito. Es un requisito que nosotros estemos tomando acciones proactivas. Bien, y para ello tenemos que comunicar a los trabajadores y mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua. Muy importante que esa etapa, esa fase proactiva para la situación deseable 2 esté, ¿vale? Y una de ellas, una de las acciones que podemos tomar es precisamente la transformación digital. Bien, y para ello vamos a hablar de un caso práctico que está escrito en la ISO 45002-2023, específicamente en la sección de mejora. Dice que una organización de ventas implementó los requisitos de la 45001-2018, 10.2, de la siguiente manera. La organización quería asegurarse de que cualquier parte interesada relevante tuviera la capacidad de informar, de informar incidentes y no conformidades relacionadas con el funcionamiento de la organización. La organización estableció un único punto de contacto con un número telefónico y una dirección de correo electrónico publicados a los que se dirigían todos esos informes. Esto aseguró que pudieran capturar todos los incidentes y no conformidades en un formato consistente y que estos se registraran de manera centralizada antes de ser asignados para la investigación o acción correctiva. También fue posible operar con más de un punto de contacto, ya que estableció procedimientos para asegurar que los incidentes y las no conformidades fueran dirigidas al lugar adecuado para evitar que fueran enviadas a un trabajador que no podía atenderlas o en el informe simplemente se pierde. En este caso se pierde la información, ¿no? La organización le dio a cada incidente o no conformidad un número de identificación único para ayudar con su registro y asignación inicial y el seguimiento posterior del mismo hasta su resolución exitosa. Otra información clave que se registró fue una descripción clara del incidente o no conformidad para que cualquier persona que revise el registro por primera vez pueda comprender la naturaleza del problema. Para ello podemos contar, por ejemplo, con el ABC de las no conformidades. Quien no conozca el ABC de las no conformidades, le recomiendo que vaya a la página de la Escuela Europea de Excelencia, donde tenemos artículos al respecto. La fecha en que se recibió el, el autor, su importancia, ejemplo, mayor, menor, la persona encargada de la resolución de la próxima acción requerida, la fecha en que se debe completar su próxima acción y la fecha de realización prevista y el estado actual, por ejemplo, abierto o cerrado. Esos fueron los campos que se decidieron para lo que es el registro de las no conformidades. Las incidencias y no conformidades siempre fueron investigadas para problemas muy menores. Estos simplemente se registraron para ver si había tendencias alarmantes. Bien, es muy importante que las no conformidades, por tener muy baja ese desempeño, pues, o aunque sea muy baja su impacto, tenemos que revisarlas porque se pueden convertir en un acumulativo que luego se convierte en una incidencia mayor. Bien.
dice, para los problemas serios, las investigaciones podían tomar forma de una auditoría por parte de un auditor interno o un auditor externo, incluidos los reguladores, como corresponda, ¿vale? En este caso, pues por supuesto, aparte de la ejecución de sus acciones, pues el hecho de que lo revisara un tercero independiente, pues le daba mucha más potencia a las acciones que tomaran y evidentemente se podían dar cuenta mucho más fácil si había alguna desviación en cuanto a lo que estaba planteado o un sesgo a la hora de hacer análisis de causa. Alternativamente, la investigación fue realizada por los propios trabajadores utilizando técnicas como el análisis de causa raíz, análisis de árbol de falla, los 5 por qué, las 4 M más E, que es material, máquina, método, mano de obra, ambiente del lugar de trabajo, en este caso por medio de Ichikawa. Sin embargo, cuando se investigó el incidente o la no conformidad, siempre se determinó la causa raíz del problema y se tomaron medidas correctivas necesarias para eliminar cualquier problema similar, para que cualquier problema similar vuelva a ocurrir. Bien, en este caso, como política, siempre se tomaron acciones correctivas en base a ese análisis de causa. La organización finalmente revisó las debilidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que le permitieron que ocurriera un incidente o la no conformidad y tomó medidas para mejorar el sistema si era necesario. Bien, eso pues es un caso en el cual pues si vemos todas esas prácticas se pueden resumir en la herramienta de transformación digital que le voy a mostrar a continuación. Voy a quitar mi pantalla por un momento. Tiene esta imagen. Bien, aquí tenemos esta imagen de Kanban Software. Bien, aquí pues si tienen clave pueden entrar por acá. Si quieren hacer una prueba gratis, le dan clic acá. Bien, y los precios de nuestros servicios están acá. Recordemos que este es un software como un servicio, es decir, lo utilizan tal cual como está. Bien, para poder saber los precios de seguridad y salud en el trabajo, podemos entrar acá y pueden pedir una prueba gratis de 45001 y aquí están todas las características de 45001. ¿Bien? Ahí pueden verlo y pueden empezar a agilizar a la ISO 45001 desde $124. $124 que les van a permitir hacer todas estas pruebas e incluir evidentemente a el equipo de trabajo necesario para poder ejecutar los planes de acción. Aquí ya entrando en el entorno de Kanban, fíjense que tenemos la extensión 0 de configuración 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. En este caso, planificar es contexto, liderazgo y planificación. Hacer es soporte y operaciones. Evaluación del desempeño correspondería a verificar y actuar sería ahora encontramos eh, 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 4 aplicaciones. Bien, bueno, hay una quinta que es con incidentes de seguridad de la información, pero en este caso no vamos a ir hacia incidentes de seguridad de la información porque no es pertinente. Vamos a hablar mejora continua e incidentes, que las dos radican en planes de acción. Cuando entramos en mejora continua como aplicación, fíjense que estamos lo que corresponde al punto 10, bien, de mejora. En mejora continua nos encontramos con aplicaciones relacionadas con no conformidades y acciones correctivas, es decir, la etapa reactiva del plano que hicimos en la presentación, y las oportunidades de mejora, es decir, la parte proactiva. Bien, vamos a ver la parte reactiva. Bien, acá lo que nos permite el sistema es registrar lo que son las no conformidades. Fíjense como aquí ya nos traemos las no conformidades de las de las aplicaciones anteriores. Esto nos va a permitir, por ejemplo, hacer la identificación de la no conformidad. Esta no conformidad, pues nosotros podemos revisarla, ver, por ejemplo, el tema de la descripción de los hechos, el requisito incumplido. Si tenemos evidencias que queramos compartirlas, podemos hacer por allí. Aquí le damos completar. Al darle completar,
me permite definir un cargo de una persona que vaya a recibir la siguiente etapa después de la identificación, que tiene que ver con el análisis de causa, ¿bien? Acá pues me va a llevar, perdón, antes del análisis de causa me va a llevar a lo que es la clasificación. En la clasificación yo como responsable pues me permite dejar algunas observaciones y clasificarlo, si lo voy a hacer como una no conformidad o como una acción correctiva. Como una no conformidad lo voy a resolver por medio de una acción inmediata y como una acción correctiva lo vamos a hacer por medio del análisis de causa. Cuando le doy completar, me permite seleccionar quién va a ser el responsable. Aquí yo lo voy a dejar al líder de proceso, o bueno, el líder de proceso no tiene, el responsable de seguridad de salud en el trabajo, que en este caso, por cuestiones de práctica, lo voy a hacer yo mismo. Le dejo una fecha prevista para poder realizarlo, esa fecha prevista la puedo posponer si quisiera, y le damos a aceptar. Acá pasa a la siguiente fase, y en la siguiente fase, pues sí nos permite establecer acciones previo a lo que es pues definir esas acciones desde el punto de vista de el paso a paso. Bien, en este caso vamos a definir una acción correctiva donde lo primero que tenemos que hacer es un análisis de causa raíz, ¿vale? Ese análisis de causa raíz se lo dejamos a una persona responsable con una fecha de inicio que debería ser hoy y una fecha fin que no debería superar, por ejemplo, mañana, y esa tarea queda ya registrada allí. Bien, esa tarea pues quedaría pendiente para que hiciera el análisis de causa raíz. Si se hace el análisis de causa raíz, normalmente aquí se toma una acción, ¿vale? Ese análisis de causa raíz, vamos a llamarlo análisis de causa raíz. Normalmente cuando uno hace análisis de causa raíz, pues escribe en una pizarra, en un diagrama en Ishikawa o una minuta o lo que sea. Si nosotros tenemos esa evidencia, pues la podemos subir acá para que el sistema asimile esa información y pueda ser auditada. Vamos a poner que sea esta que está acá, ¿vale? Esa imagen sería la lista de causas y la vamos a dar por cerrada. Una vez cerrada esa causa, pues nos va a permitir a nosotros generar nuevas acciones para poder generar el plan de acciones correctivas, ¿vale? Ahí estoy cerrándola. Bien, esperemos. Ahí ya está cerrada. Voy al expediente de la no conformidad. Fíjense que ahí ya me la pasa a lo que son el cierre y aquí yo puedo seguir formulando nuevas tareas, ¿vale? Nuevas tareas, las cuales aquí vamos a ponerle resolución con fecha de inicio, por ejemplo, mañana y fecha fin la semana que viene. Y le damos al responsable esta tarea para que aparezca allí. Y fíjense que, bueno, esta queda allí en el estado abierto hasta la semana que viene. Por razones de tiempo, yo voy a agarrar y voy a imprimir esto para que podamos ver cómo queda un expediente de acciones correctivas. ¿Bien? Aquí está el expediente. Bien, y fíjense cómo está toda la información que nosotros estuvimos ejecutando a lo largo de esta demo. Bien, si la no conformidad es un incidente, pues vamos hacia los incidentes y lo que me permite la herramienta es caracterizar el incidente y fíjense cómo empieza con la parte de identificación, me permite poner el nombre de quien reporta. Este nombre lo reconoce como un elemento centralizado, como lo decía la mejor práctica de la 45002, la fecha que ocurre, seleccione lo que desea reportar, si es un acto inseguro, una condición insegura o una condición de salud. Vamos a poner que sea una condición insegura y empieza a hacer la descripción del acto. En este caso, vamos a tener un conjunto de campos que nos van a permitir tener elementos de entrada para poder hacer la investigación y después de la investigación, pues lo que nos lleva es al plan de acciones. En este caso, análisis de causa, plan de acciones, como lo vimos en el otro punto. Ahí tenemos el autorreporte de salud, las recomendaciones y sugerencias para corregir y reportarlo. Bien, toda esta formación nos va a permitir caracterizar la,
el incidente para poder luego recoger toda la data para poder hacer la investigación y lo que es el plan de acciones tal cual como lo tenemos en no conformidades, que como vemos dentro de la norma también tienen la misma secuencia. Bien, y luego tenemos el expediente, en este caso la aplicación de mejora continua, la cual es, tengo una condición inicial que es deseable, pero quiero mejorar, una deseable 2. Bien, para ello pues tenemos el registro de una nueva acción. Ese registro me va a permitir a mí pues definir la tarea, el sistema de gestión al cual vamos a hacer esa acción, 45001. La identificación es el día de hoy, bien, identificada por, en este caso, Giler Araujo. Se deja abierto porque puede llegar a ser una persona externa, por ejemplo, no necesariamente reconocida por el sistema, bien, y aquí vamos a poner como originada por, en este caso, vamos a poner que sea auditoría. Y vamos a poner que la mejora sea la que nos establece o la que nos recomienda la 45002. Bien, acá tenemos lo que es la tarea. Voy a poner a partir de aquí la organización quería asegurarse. Voy a poner toda esta descripción para adoptar esa mejor práctica que nos dice la 45002. Bien, aquí la guardamos. Bien, los recursos que se necesitan, en este caso, por ejemplo, son horas hombre de personas que ejecutarán o que mejorarán el método. La meta, en este caso, vamos a poner que sea mejorar el 100%. Bien, aquí es importante establecer una meta numérica. Dejémoslo numérica. Y podemos juntar un fichero. Ese fichero es la caracterización o el acta en el cual se realizó la decisión de esa mejora. Aquí se la designo a un responsable, en este caso al responsable del sistema de gestión, y ese responsable del sistema de gestión, pues ahora va a tener la tarea de ejecutar una acción. Bueno, evaluar la oportunidad, esto es muy importante. Esa oportunidad yo la puedo evaluar como viable o no viable, ¿vale? Si fuera viable, pues el sistema inmediatamente me permite tomar acciones. Si fuera no viable, la descarta y la deja guardada para que la podamos evaluar en otras posibilidades. Aquí me lleva a implementar la oportunidad, y para implementar la oportunidad, pues me va a llevar a lo que son los planes de acciones. En los planes de acciones yo la puedo seleccionar, y al seleccionarla, pues me va a permitir hacer seguimiento a ese plan de acciones. Bien, ese plan de acciones que está allí, pues me va a tener el indicador del porcentaje de ejecución del plan de acción, un indicador para poder saber en qué estado se encuentran esas acciones y si la misma es eficaz o no, ¿vale? Aquí yo, porque ya la seleccioné como eficaz, ¿vale? Esto es para ahorrar tiempo, pero el sistema va dando toda esa información. Una vez ejecutado ese plan de acciones, pues el sistema, yo lo que le digo es que se pueda completar. Aquí me dice que pues necesito generar más acciones. Esto tengo que revisar las acciones que tienen por acá, porque al final él necesita que se cierre este ciclo. Fíjense como aquí quedan pendientes algunos comentarios, pero al final lo importante es que la mejora continua va a estar registrada acá y que yo puedo ejecutar este proceso de esta forma, ¿vale? Le doy el reporte, y si, por ejemplo, la alta dirección quiere ver el reporte de una mejora, fíjense cómo yo aquí tengo toda la información de la mejora y el estatus de la misma para poder entregársela a la alta dirección. Todo esto lo podemos realizar precisamente utilizando a Kantan como una transformación digital. Fíjense que yo no me tengo que estar aprendiendo procedimientos, no tengo que estarme recordando qué es lo que está ocurriendo. El sistema va a tener incluso la forma de mostrarme la productividad
de la organización, las tareas que están pendientes. Aquí yo le puedo decir, mándame un reporte de cómo están desempeñándose mis compañeros de trabajo en seguridad de salud en el trabajo. Me da este dashboard, me puede decir en qué estatus se encuentran las distintas acciones, quiénes son los responsables, cuál es el proceso que tiene mayor cantidad de acciones y el tiempo promedio de ejecución de las mismas o los late times que tienen esos procesos. Bien, me gustaría saber si tienen preguntas, consultas, bueno, observaciones, sugerencias y con mucho gusto la vamos a estar atendiendo.